Dios. Dios le bendiga a todos los hermanos. Tomen un momentico su lugar, amén. Dios les bendiga. En esta noche quiero saludar al pastor José Castro, amén. Dios lo bendiga. Alabanzas al Señor, a su querida esposa. Dios les bendiga en gran manera, amén. Dios bendiga al pastor Frey, amén. Líder de este Tor 2, igualmente su esposa, su familia, al pastor Arnold. Dios le bendiga, amén. Pionero en este lugar, con su esposa, sus hijos, Dios les bendiga. Al pastor Diego Moyano, igualmente Dios le bendiga, como al pastor Wilkington, su esposa, Dios le bendiga, amén. Al pastor Arley Urquijo, Dios le bendiga con su esposa, amén. Dios bendiga a cada pastor, cada compañero, si se me queda alguno, me disculpan, amén. Dios bendiga a cada hermano, amén, que está en este lugar. Dios bendiga a los hermanos. Dios bendiga a los amigos, amén. Dios bendiga a cada uno de los que están en este lugar de una manera especial y de una manera poderosa, amén. Dios bendiga también a mi esposa, nuestros hijos, está mi mamá, amén. También Dios le bendiga a la iglesia de Tienda Nueva, Dios le bendiga, amén. Alabanzas al nombre de nuestro Dios Todopoderoso, amén. Así, mis hermanos, alabanzas al Señor. Vamos a abrir la palabra. Alabanzas al Señor, y lo vamos a hacer en el libro de Jueces, libro de los Jueces, amén. Capítulo 2, libro de los Jueces, capítulo 2, su versículo 10. Ya están ahí, entonces colóquense de pie, amén, reverencia a la palabra. Y leemos bajo la dirección del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y Dios, honrando su santo nombre. Jueces capítulo 2, versículo 10, dice la palabra de la siguiente manera: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Lean ustedes también. Amado Dios Todopoderoso, en esta hora te imploramos, bendícenos, háblanos de una manera muy especial. Permite que esta palabra corra y fluya. Permite que esta palabra sea de gran bendición a cada uno de los que estamos en este lugar. Espíritu de Dios, humildemente te pido, usa mi vida para exponer tu palabra de la manera que tú quieras. Dame ese respaldo, amado Dios. Que sea tu presencia, tu poder, amado Dios, la que nos visite, la que nos hable, reconociendo que toda gloria, poder, grandeza te pertenece a ti, que tú eres el único Dios todopoderoso y grande para tu gloria. Amén, amén. Den un aplauso al Señor, pero fuerte, amén, fuerte, un aplauso al Señor, porque Él merece toda gloria, honra, alabanza y adoración, amén. Así, mis hermanos, les invito, tomen su lugar. Vamos a hablar bajo el tema: necesitamos que Dios se nos revele, amén. Es el tema que Dios me ha regalado para esta enseñanza. ¿Cuántos creen que necesitamos que Dios se nos revele? Ahora lo vamos a ver por la palabra, amén. Escuche bien, hoy es vigilia, me dijeron, amén. A su nombre, o sea que no hay afán. No, bromeando, amén. Pero sí, vamos a exponer nuestro corazón, amén, a lo que Dios nos quiere hablar. Al fundador de Dubái, el jeque Rasibin, le preguntaron por el futuro de su país y él respondió: mi abuelo montó en un camello y mi padre montó un camello y yo conduzco un Mercedes. Mi hijo conduce un Range Rover y mis nietos van a conducir un Range Rover, pero mis nietos van a tener que volver a montar en camellos.
al cual le preguntaron por qué decía estas palabras. Y escuche lo que él dijo. El periodista le pregunta y dice: ¿por qué usted dice esas palabras? Porque se supone que este hombre, este Racine, es uno de los hombres más ricos. Amén. Alabanza al Señor. Y el periodista le dice: ¿por qué usted dice esas palabras? Y escuche a lo que él respondió. Los momentos difíciles crean personas fuertes. Las personas fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean personas débiles. Las personas débiles crean los momentos difíciles. Y para mí estas son palabras sabias, amén. Y voy a decirle algo. Lo que usted y yo tenemos en este momento es la bendición de hombres fuertes, de un ayer, que no negaron morir por Cristo, que no se acobardaron cuando predicar el Evangelio significaba persecución, muerte, tortura. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y por esos hombres de la antigüedad es que usted y yo estamos aquí alabando, glorificando a Dios, exaltándole y dándole toda la gloria. Amén, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, présteme atención, que cuando observamos detalladamente la historia del pueblo de Israel, podemos decir que las palabras del fundador de Dubái no están lejos de la realidad. Cuando nosotros vemos la historia de la nación de Israel, podemos decir que las palabras de este hombre tienen toda la razón. Escucha bien, había pasado ya el tiempo de la muerte de Moisés. Moisés fue aquel hombre a quien Dios se le reveló en una zarza. Y cuando Dios se le revela a Moisés en la zarza, Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Pero podemos ver que este encuentro que tiene Moisés con aquella zarza marcó su vida por el resto de su vida. Moisés no volvió a ser nunca más el mismo. Moisés tenía una evidencia clara y contundente quién era Dios. Amén. Moisés sabía de antemano quién era Dios, porque Dios se le había revelado a este varón. Alabanza al Señor. Y podemos ver que Dios, de una u otra manera, mis hermanos, Dios en este momento le hace el llamado a este hombre. Dios le hace el llamado a Moisés, y cuando este hombre recibe el llamado de una o de otra manera, mis hermanos, él hace la voluntad de Dios. Amén. Entonces escuche bien, había pasado el tiempo y ya Moisés había muerto. Amén. Y Josué, su sucesor, y toda esa generación estuvieron fiel al único Dios. Presta atención. Moisés muere, pero él deja un legado. Josué viene y lo sucede, amén. Y Josué, como sucedor, también deja un legado, y toda esa generación de una u otra manera también sigue el pie de la letra conforme a la voluntad de Dios y conforme Josué, que es el líder, les enseña. Alabanza al Señor. Esta generación, la generación de Josué y todos aquellos ancianos, bendito sea el nombre del Señor, estuvieron fiel al único Dios. Amén. Permanecieron fiel a Dios, permanecieron fiel a sus palabras, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus decretos y a toda su ordenanza. ¿Qué le quiero decir? Que aunque murió Moisés, Josué y toda esa generación estuvieron fiel, cumpliendo la palabra, haciendo lo que Dios le agradaba. Y eso
era, hermanos, como lo que impulsaba que Dios respaldara a Josué y a este pueblo. Usted puede ver, mis hermanos, que Dios le da un respaldo a Josué, Dios le da un respaldo a toda esta generación, Dios les da grande victoria. Todos sus enemigos de una u otra manera son derribados, son caídos, son destruidos, hermano, por Josué y su gente, mi hermano, porque ellos procuraron estar ahí, fiel a Dios, fiel a sus palabras. Alabanzas al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 1, dice: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprende hoy, porque no hablo con vuestros hijos. ¿A quién Dios le está diciendo esto? A Josué y a esa generación. Dios le dice: usted me van a amar con todo su corazón, van a guardar mis palabras, mi estatuto, mi decreto, mis mandamientos. Y comprendan hoy, porque no voy a hablar con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Dios le está diciendo a esta generación: ustedes tienen la obligación de honrarme y guardarse para mí, porque ustedes han visto, yo me he revelado a ustedes, y ustedes han visto que yo soy real, que yo existo, y yo no voy a hablar con sus hijos, porque a sus hijos yo no me he revelado, pero ustedes tienen una evidencia de que yo soy el Dios de la gloria. A su nombre. Amén. Y Dios le sigue diciendo, dice: y comprende hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo de Jehová vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto Faraón, rey de Egipto, a toda su tierra, y a lo que hizo el ejército del ejército, y a lo que hizo el ejército de Egipto, a sus caballos, a sus carros, como perecieron, como precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros. Y Jehová los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar, y lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Elía, hijo de Rubén, como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. O sea que aquí en esta parte de Deuteronomio, Dios les está haciendo como un memorial de lo que Él hizo en Egipto, de cómo los libertó, de cómo los ayudó en todo el caminar por el desierto. Alabanza al Señor. De cómo Dios manifestó su columna de humo, su columna de fuego, de cómo Él hizo llover maná, de cómo Él los protegió. Dios les está diciendo a esta nación: ustedes tienen la evidencia de que yo soy real. Usted tiene la evidencia, y por cuanto usted tiene la evidencia, yo les demando a ustedes que sean fieles, que estén ahí. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Esta generación, hermano, esa generación fue una generación que no dio el brazo a torcer, fue una generación que no se dañó, fue una generación que procuró agradar a su Dios, que procuró, mi hermano, vivir una vida íntegra, una vida alabanza al Señor, agradable ante la presencia de Dios. Esta generación fue una generación extraordinaria. Murió Josué, murieron todos sus ancianos. En una ocasión Josué les dice: escojan a quién van a servir, ustedes escojan. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y estos ancianos, esta generación, dicen: no, nosotros también vamos a servir a Jehová, nosotros también vamos a estar ahí. Mira la importancia que Dios nos ha revelado. Cuando Dios se ha revelado en nuestra vida, alabanza al Señor, uno no claudica en dos pensamientos, como en el caso de Israel en los tiempos de Elías, cuando el mismo Elías les tiene que decir: escojan ustedes a quién van a
seguir a Jehová, si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal en pos de él. Miren, mis hermanos, esta generación no necesitaba estas cosas, porque ellos tenían una clara evidencia quién era Dios. Y ellos en su corazón propusieron amar a Dios, servir a Dios, morir si era necesario por Dios. Y Josué le dice: yo y mi casa serviremos. Y ellos le dicen: Josué, yo quiero decir bien que también nosotros aceptamos servir a Dios con nuestras casas. Alabanza al Señor. O sea que esto me entiende que esa generación, los hijos de esa generación, hermanos, de una otra manera fueron fieles a Dios. Pero escucha bien, y al pasar el tiempo, toda aquella generación a la cual Dios le había sido revelado murió, pasó a la historia. Amén. Y se levantó una generación como sus sucesores. Entonces muere la generación de Josué, mueren aquellos ancianos, y se levanta otra generación nueva como sus sucesores, que no conocían a Jehová, a quienes Dios todavía no les había sido revelado. Pero esta generación que se levanta como sucesores de Josué y de todo este pueblo, mis hermanos, aunque ellos no conocen a Dios como tal, aunque Dios no les ha sido revelado, escuche bien, ellos hacen parte de esas bendiciones que Dios le había prometido a sus antepasados. Ellos hacían parte de esas bendiciones de la tierra prometida. Ellos hacían parte de esas bendiciones, hermanos, que esa tierra les otorgaba leche y miel. Aunque ellos no, que Dios no se les había revelado a ellos, aunque ellos no conocían a Dios, pero la bendición de sus antepasados ahora los cobijaban a ellos, ahora los arropaba a ellos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A su nombre. Amén. Entonces, escucha lo que dice la palabra. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová. Anote eso, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, servidor de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, subrayé eso, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Mira, aquí empieza el problema. Ya no está Josué, ya no está esa generación. Se levanta una generación nueva, pero esta generación nueva que se levanta no ha conocido a Jehová. Jehová no les ha sido revelado. Ellos no entienden ni comprenden la obra de Jehová, ni lo que Dios, ni lo que Jehová había hecho a favor de Israel. O sea, esta generación se levanta en medio de una gran bendición, en medio de una gran oportunidad, pero desconociendo al único Dios verdadero, desconociendo al único Dios de la gloria a su nombre. Cuando, hermanos, el pueblo no conoce a Dios porque no le ha sido revelado, apartarse de Dios solamente será cuestión de tiempos. Es difícil servir a un Dios, o es difícil servirle y ser fiel a un Dios que no ha sido revelado. Escuche, joven, escuche, hermano, es difícil servir y ser fiel a un Dios que no ha sido revelado. Es difícil morir por un Dios que no ha sido revelado. Es difícil dejarlo todo por un Dios que no ha sido revelado. Es difícil renunciar al pecado, al mundo, a la carne, por un Dios que no ha sido revelado. Alabanza al Señor. Y esa es la condición de muchos creyentes, aleluya, que no dejan el pecado, que no dejan las
tantas cosas malas que nos dejan, oh santo el Señor, tanta leviandad, tanta pelea. ¿Por qué? Porque Dios no les ha sido revelado. Hoy hay tanto problema, hay tantas cosas en las congregaciones porque Dios no ha sido revelado. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y es que cuando Dios no nos es revelado, no podemos ser fiel, no podemos amarlo, no podemos guardarlo, no podemos hacer su voluntad, no podemos hacer lo que a Él le agrada. Adore a Dios, adore a Dios, adore su nombre, adore su nombre. Una cosa es lo que usted y yo en un escenario, en lo que usted y yo hagamos en este lugar. Otra cosa, alabanza al Señor, es si todo cambiara y ser cristiano tuviera un precio. Ser cristiano significara muerte, significara persecución, significara tortura. Ahí es donde, hermano, el creyente se comprobada su palabra. Ahí es donde el creyente puede decir: o muero o niego a aquel que murió en la cruz de Calvario. No tomamos gloria a Dios. Entonces esta generación se levantó y como no conocía a Dios, se apartaron, se dañaron, se desviaron. Y eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 11, que dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cuál? Esa generación nueva. Y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, escuche esto, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Mira esta generación. Dejan a Dios a un lado y empiezan a adorar a otros dioses, empiezan a rendir culto a otros dioses, empiezan a hacer cosas, hermanos, pero ya no para el Dios de la gloria, sino para el Dios, para otros dioses. Lo que me entienden, mis hermanos, es que esta generación nueva dejó lo que significaba el verdadero culto, el verdadero sacrificio, lo que significaba la verdadera rendición. Esta generación dejó lo que significaba la santidad, lo que significaba la lealtad, lo que significaba la sujeción, la obediencia, y dejaron todas esas cosas y empezaron a servir a otros dioses. Porque es que servir a otros dioses, el pastor José, eso es fácil. Servir a otros dioses, eso no tiene ninguna demanda. Servir a otro Dios, eso no demanda santidad, eso no demanda consagración, eso no demanda lealtad. Servir a otros dioses es fácil, pero cuando le queremos servir al único Dios que vive, que existe, a la Messiah, eso es diferente, porque ese Dios exige lo mejor, ese Dios exige entrega, santidad, a la Messiah, a la Messiah, en debe quibra la Messiah, y Bracanda. Y eso es lo que no entienden muchos. Muchos le sirven a Dios de cualquier manera. Muchos le sirven a Dios, alabanza al Señor, con crítica, murmuración, porque todavía no lo conocen. Hoy en día hay líderes que hacen las cosas por hacerlas. Y la hacen con críticas, la hacen con murmuración, la hacen de mala gana. No les ha sido revelado Dios. Porque cuando Dios nos ha revelado, Él merece lo mejor. Si predicamos, lo hacemos así como fuera la última vez. Si cantamos, lo hacemos así como fuera la última vez. Si nos toca dirigir, lo hacemos como si fuera la última vez. Lo entregamos todo, lo damos todo, lo damos todo, dije. Alabanzas al Señor. Dele gloria a Dios, yo siento su presencia. Aleluya. Y esta generación dejó el verdadero culto. Hicieron provocaron la ira de Jehová. Y escucha esto. Y dejaron a Jehová.
y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque ya Dios no estaba con ellos. Dios los había entregado. Y dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Amén. Escuche esto, tuvieron gran ¿qué? En otras palabras, sus enemigos se enseñorearon de ellos. Y Jehová levantó jueces en su amor, que lo librase de mano de los que lo despojaron, de los que lo despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron. Escuche esto: se apartaron pronto en el camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Aleluya. Ellos no hicieron así. Tremendo, ¿sí o no? Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí mismo en el versículo 20-21 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedecen a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Dele gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver algo claro, ¿sí o no? Podemos ver esta generación. Qué tristeza, ¿sí o no? Qué tristeza de esa generación. Y es que hay un refrán que dice: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero eso no puede estar en usted y en mí, porque la palabra dice en Hebreos que muchos murieron, el cual ni el mundo era digno de ellos. Pero también la palabra dice que muchos de los antiguos esperaban ver las promesas, pero Dios dejó algo reservado para usted y para mí. O sea que para usted y para mí, si todo lo que concierne a Dios tiene un gran significado. Por eso la palabra dice que tenemos una gran nube de testigos. Porque hay unos que sí pagaron el precio, hay unos que sí les costó el poder usted estar en esta hora en la silla. Escuche esto: cuando estudiamos los inicios de la iglesia primitiva, no nos queda duda alguna de que Dios había sido revelado a los apóstoles y a los creyentes de su entonces. Escúcheme bien: cuando nosotros miramos la historia de la iglesia primitiva, a ninguno de los que estamos aquí nos puede quedar duda de que Dios se les había revelado a los apóstoles y a los creyentes de ese entonces. ¿Cuánto damos gloria a Dios? La iglesia primitiva, mis hermanos, conoció a Dios en el secreto, conoció a Dios en sus rodillas, conoció a Dios en el clamor, en la intercesión, en el ayuno. La iglesia primitiva, mi hermana, a Dios les fue revelado poderosamente. Amén. El poder de Dios era irrefutable. Nadie podía decir que lo que hacían los apóstoles, que las señales, prodigios y milagros que hacían estos hombres, nadie podía refutar que no era así. Nadie podía decir lo contrario. Aún, mi hermano, escuche bien, cuando hubo el milagro, aleluya, que Pedro y Juan, hermano,
ellos sanaron a este paralítico, mi hermano, que se sentaba ahí en la puerta de la hermosa. Nadie podía refutar que él no era paralítico. Nadie podía decir lo contrario. Aún la gente tenía que entender, los creyentes y los creyentes, que Dios era revelado y lo que pasaba era el poder extraordinario de un Dios vivo, de un Dios, aleluya, que dice la palabra: Jehová está en los cielos, todo lo que él quiere lo ha hecho en los cielos y en la tierra. Tenemos un Dios que es poderoso, tenemos un Dios que es alfa, que es omega, que es principio, que es fin, que todo lo que él quiere lo hace. Aleluya. Las señales, prodigios, milagros, sanidades, maravillas estaban a la orden del día, sin importar si los pecadores creían o no creían. En la iglesia primitiva los milagros estaban a la orden del día. Habían milagros, señales, prodigios, alabanza al Señor, y todo el mundo entendía que no eran hombres, que no era un grupo de creyentes. Todo el mundo entendía que era un Dios vivo manifestado a través de sencillos hombres, sencillas mujeres. Alabanzas al Señor. Qué lindo, mi hermano, ¿sí o no? Que el mundo entienda que hay un Dios vivo y que hay un Dios que se mueve. Yo estoy seguro que esa es la voluntad de mi Padre. Yo estoy seguro que esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Concordia, es que el Pororio, es que Tienda Nueva, es que toda vereda conozca que Él es verdadero, que Él se mueve. Si usted le pregunta si Dios está interesado que la humanidad lo conozca, yo estoy seguro que Dios te va a responder que sí es su voluntad. Escuche bien. Hechos capítulo 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban, escuche esto tan hermoso, los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Damos gloria a Dios. Así empezó la iglesia primitiva. Amén. Con esas grandes señales. Pero también, mis hermanos, si usted mira, después más o menos 500, 600, 700 años, también, hermanos, Dios también levantó hombres igualmente, porque Él es Dios. Él no ha cambiado. Él sigue obrando, sigue haciendo cosas extraordinarias. Amén. Entonces podemos ver que la iglesia primitiva, que es lo que yo quiero que usted le quede claro, Dios les había sido revelado a su nombre. La iglesia primitiva le permitió a Dios, escucha esto, dejar huellas de su veracidad, de su poder, de su realidad. Pero todos esos hombres del pasado ya no están. Esa generación ya pasó. Hoy solo queda parte de la historia de ellos. Escucha bien. Pero también aquí hay algo, que toda esa generación ya pasó. Lo que usted y yo leemos en la Biblia es la historia, es lo que queda de la evidencia de esa generación que estuvo en la iglesia primitiva, como Pedro, como Juan, como Policarpo, como todos esos hombres. Alabanza al Señor. Tenemos la evidencia de nuestros padres, de nuestros antepasados, que ellos vivieron bajo el poder, bajo la unción, bajo la gloria de Dios. Tenemos la evidencia
iglesia primitiva, podemos decirlo, fueron hombres y mujeres que lo dejaron todo. Pero aparte de dejarlo todo, vivieron en santidad, se guardaron para Dios, obedecieron a Dios, cumplieron con su palabra, cumplieron con su voluntad, cumplieron con sus mandamientos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y por lo tanto podemos decir que esos son nuestros padres espiritualmente, esos hombres del pasado. Amén. Pero escuche bien, ellos ya pasaron. Y para estos últimos tiempos se ha levantado también una nueva generación, la cual Dios no le ha sido revelada. Para estos últimos tiempos se ha levantado una generación. En eso está usted y en eso estoy yo. Y a esta nueva generación Dios no le ha sido revelado todavía. Amén. Han pasado los años y la iglesia de hoy ya no es la misma que fue en los tiempos de los apóstoles. Y surge la pregunta: ¿qué ha pasado? La iglesia de hoy, los creyentes de hoy, los predicadores de hoy, los líderes de hoy, alabanza al Señor, los jóvenes de hoy, las damas y los caballeros de hoy, santo, ya no son los mismos del pasado. Y la pregunta es: ¿qué ha pasado? Alabanzas a nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien, pero estamos en la bendición. La generación, hermanos, después de Josué se levantó y ellos eran parte de la bendición de la tierra prometida. Si eso lo vemos, hermano, a este tiempo, usted y yo también somos parte, alabanza al Señor, de las promesas que Dios hizo a esos del pasado. Hoy podríamos decir, ¿por qué en medio, alabanza al Señor, de tanta bendición que como iglesia tenemos? Porque esa generación tenía la bendición, toda la tierra prometida estaba a la disponibilidad de ellos. Pero la pregunta es: ¿a quién les tocó sufrir? ¿A quién les tocó andar en el desierto? ¿A quién les tocó, mi hermano, alabanza al Señor, darlo todo? Fueron a sus antepasados. Y la generación que se levantó tenía ahora el privilegio de disfrutar la tierra prometida, cosas que muchos de sus padres no habían podido hacer. Ahora usted y yo, mi hermano, tenemos la libertad, alabanza al Señor, que no tuvieron nuestros antepasados, que no tuvieron los apóstoles, que no tuvieron los creyentes, que no tuvieron las iglesias del pasado. Ahora usted y yo sí tenemos esa oportunidad. Ellos partieron, pero usted y yo tenemos la bendición, hermano, aleluya. Tenemos una gran bendición. A su nombre. Amén. ¿Sí entiende? Tenemos una gran bendición. Estamos como esa generación después de Josué. Amén. Entonces hoy podríamos decir: ¿qué ha pasado? Porque en medio de tanta bendición que como iglesia tenemos, como la libertad de culto, los medios tecnológicos, templos por doquier, en cualquier lugar, y aún hasta bien presentados y acomodados, con tantos instrumentos musicales, grupos juveniles de damas y caballeros, amén, tenemos líderes, escuelas de extensiones, tenemos liderazgos, cultos semana tras semana, tenemos convenciones, confraternidades, tenemos campañas, tenemos todos estos eventos. La pregunta es, hermano, ¿qué ha pasado? Con todo, hoy hay una gran decadencia espiritual dentro de la iglesia, donde reina el odio, la amargura, el desánimo, el pecado, la apatía, la indiferencia, la pelea, las divisiones, la inmoralidad, alabanza al Señor, la crítica, la murmuración, la pereza, el desánimo, la flojera. La pregunta es: ¿qué ha pasado con esta generación? ¿Qué ha pasado, mi hermano? Es la pregunta con la iglesia de estos últimos tiempos. ¿Qué ha
ha pasado con esta última generación? Tenemos lo que no tuvieron los apóstoles, tenemos lo que no tuvieron muchos hombres. Hoy tenemos más que lo que ellos tuvieron en mañana. Y la pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tanta decadencia espiritual? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Por qué hay tanta flojera? ¿Por qué nadie se quiere comprometer? ¿Por qué nadie quiere dejar el pecado? ¿Qué ha pasado con los jóvenes? Cuando dijeron, Pedro, necesitamos. Hay problemas con las mujeres de los griegos. Hay problemas en la redistribución de los alimentos. Pedro dijo, no podemos dejar de servir a las mesas por ir. No podemos dejar de predicar para ir a servir a la mesa. Busquen hombres jóvenes llenos del Espíritu Santo. Los jóvenes de esa antigüedad eran jóvenes no de carne, no de celular, no de redes sociales, no de vanidad, no de orgullo, no de prepotencia, sino que eran jóvenes entregados, aguerridos, humillados, entregados, alabanza al Señor. Hoy la mayoría de los jóvenes van a los campamentos, van a los retiros, van a tantas partes, pero no tienen madurez, no tienen una vida sólida, no tienen una vida entera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las damas y los caballeros? Que semana tras semana tienen la oportunidad de dirigir un culto, tienen la oportunidad de hacer algo especial, pero siempre lo mismo, siempre la misma monotonía, siempre las mismas cosas. ¿Qué ha pasado con las damas y los caballeros? ¿Qué ha pasado con los ancianos? Con todo respeto, pero los ancianos de la antigüedad eran ancianos fieles, de testimonio, de ejemplo, de entrega. Hoy en día, lastimosamente, hay muchos ancianos, no todos, pero hay ancianos en la iglesia perversos, alabanza al Señor, carnales, mundanos, con prácticas indecentes, con malos pensamientos, aleluya, que no se les puede confiar. Un niño, un adolescente. ¿Qué ha pasado? Aleluya. ¿Qué ha pasado con los líderes de hoy? Líderes que no se comprometen, solamente se conforman con un título, con un cargo, pero no quieren orar, no quieren ayudar, no quieren darlo todo, no quieren entregarse. ¿Qué ha pasado con los líderes de este tiempo? ¿Qué ha pasado con los liderazgos? Que no hay una entrega, que no hay un sometimiento. ¿Qué ha pasado con los liderazgos? Solamente hay orgullo, grandeza, vanidad, vanagloria. La pregunta es, ¿qué está pasando con esta generación? Alabanzas al Señor. ¿Qué ha pasado con muchos pastores de estos tiempos? Aleluya. Amén. Que ya no hay entrega. La palabra dice, entre la entrada y el altar, yo los sacerdotes y los ministros de Jehová, y diga, Jehová perdona a tu pueblo y no lo entrega a lo propio. ¿Qué ha pasado con muchos pastores? Solamente hoy en día hay pastores de renombre, pastores de paseo, pastores de fiesta, pastores de comedora, pastores de muchas cosas, de diversión y entretenimiento. ¿Qué ha pasado? A la lucha. Los pastores, hermanos del pasado, lo daban todo, lo entregaban todo. Alabanza al Señor. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Pero alaba a Dios. Pastores sin poder, pastores sin unción, pastores líderes, un pueblo muerto. Nos está pasando lo que Dios de la iglesia tiene el nombre de que vive, pero están muertos. Así hay muchos creyentes, solamente alabanza al Señor. Lo que uno puede ver es lo que vio Samuel. Samuel vio un Elías grande, un Elías fornido, un Elías más musculatudo, pero Dios le dijo, no, Samuel, yo lo desecho, porque Jehová no ve lo que ve el hombre, Jehová ve lo que está en el corazón. Y hoy en día hay muchos creyentes, le vemos ropa, le vemos falda, le vemos blusa, le vemos pantalones, le vemos camisa de cristiano, de evangélico, de redimido, pero cuando uno va, cuando hay más allá, cuando va uno más allá al fondo de cristiano, solamente en la ropa, porque ni su manera de vivir, ni su manera de comportarse es digno de lo que es un cristiano, de lo que es un hombre que entiende lo que le tocó costar a Cristo para darnos una salvación tan grande. A su nombre.
Y sé que lo triste, que así como la generación que se levantó después de Josué, nos está pasando a nosotros. Dios, lo que Dios ha hablado, que viene para la Colombia y la iglesia, es el fruto, es las consecuencias de una iglesia en decadencia. Eso que Dios ha venido hablando en todo Colombia, de muerte, de persecución, es lo mismo. Cuando este pueblo, cuando esta generación nueva dejó a Dios, Dios los entregó a sus enemigos, Dios los entregó al adversario. Ya no podían hacer frente, ya no podían pelear. Ya ahora los adversarios los robaban. Ahora los adversarios, aleluya, los tenían en cuevas y cavernas. No le está pasando lo mismo a la iglesia, mi hermano. Alabanza al Señor. Cada día el enemigo toma ventaja. Hoy en día son malas caídas de los ministerios que los que se levantan. Alabanza al Señor. Hoy en día son malos creyentes que toca reanimar que los que se convierten. Hoy en día son malos creyentes que toca paladear, que toca consentir, que toca mimarlos para tenerlos ahí, que los que están viniendo a la iglesia. ¿Qué está pasando? Y yo entiendo muerte, yo entiendo persecución, porque es que esta generación ha dejado a un Dios, ha dejado a Dios. Usted hoy en día va a las iglesias, los templos vacíos, los templos desocupados. Escasamente usted ve hoy en día creyente cuando el pastor dice hay ayuno, hay vigilia, y con todo eso muchos son tan hermanos, tan atrevidos que ni llegan, ni se congregan, ni asisten. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Usted qué puede decir a eso hoy, hermanos? ¿Qué puede decir usted, mi hermano y mi hermana? Donde se nos está cumpliendo la palabra. Vosotros deberíais de ser ya maestros, pero tenéis de nuevo necesidad de leche. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Escuche bien. Al igual que esa generación que se levantó después de Josué y sus sucesores, hemos entrado a ser parte de esas bendiciones. Amén. Ya no estamos en una tierra prometida, sino que ahora estamos bajo la bendición de un poder sobrenatural, de un Dios vivo extraordinario y una salvación tan grande. Pero la pregunta es, ¿qué le está pasando a esta generación? Y surge una pregunta, ¿qué pasa? Porque Dios no nos ha sido revelado. Y la respuesta está en Isaías 64:7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Hoy hay una pregunta. El Señor dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando con la iglesia? Hoy el Señor dice, es que no hay nadie que se despierte, no hay nadie que se levante, que se apoye para buscarme, para entregarse. Alabanza al Señor. El Señor dijo a Ezequiel, busca un hombre entre ellos que hiciera vallado y se parara en la brecha a favor de la tierra para que yo no lo destruyera, y no lo eché. Está pasando lo mismo, mi hermano. El enemigo nos quiere silenciar, el enemigo quiere hacer tantas cosas. Alabanza al Señor, y todavía no hay quien se levante, no hay quien clame, no hay quien diga, Señor, heme aquí. Y el Señor dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en mí. Dice, por lo cual escondí de nosotros tu rostro, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Escuche bien, no hay nadie que invoque. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando no hay quien invoque a Dios, Él se aparta
y cada uno es marchitado por su propio pecado, por su propia maldad. Voy terminando. Yo sé que aquí hay un pueblo que es cristiano. Yo sé, alabanza al Señor. Pero yo le creo esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque las oraciones de muchos creyentes hoy en día es la carrera. La mayoría de las oraciones, hoy en día muchos creyentes se arrodillan a orar, alabanza al Señor, y ya sienten sueño, sienten pereza. Usted, para que hoy en día un creyente, los ayunos de hoy en día de muchos creyentes es de 8, 9 hasta las 4 de la tarde. La mayoría de las oraciones hoy en día de muchos creyentes no pasan de 20 minutos, no pasan de media hora, mi hermano. Dios no puede ser revelado a una condición espiritual de esa manera. Alabanzas al Señor. Yo entiendo la biografía de Carlos Fines. Dice que este hombre, cuando sentía la ausencia de Dios, dice que él dejaba, era un abogado, pero dice que él dejaba sus oficios, él dejaba sus tareas, él dejaba todo lo que tenía por hacer, mi hermano. Iba 3, 4, 5 días, los días que era necesario, y cuando él dejaba todo y se iba solo a ayunar, a buscar a Dios, dice que el poder de Dios venía, descendía sobre él, y cuando ese hombre salía del monte, salía desde allá donde estaba, hermano, y se paraba en el altar, era tanto el poder, era tanta la unción, era tanta la gloria de Dios, que la gente entendía que Dios le había sido revelado a Carlos Fines. Ese fue el secreto de Carol Spurgeon, ese fue el secreto de Jonathan Edwards, ese fue el secreto de John Wellis, y Rabacanda, colóquese de pie. Y mientras usted siga con tu vida espiritual, así como tú estás, Dios no se te va a revelar. ¿Sabes por qué? En esta noche hay creyentes con promesas de Dios, con llamado de Dios, pero que eso no se ha hecho una realidad. Porque usted no ha entendido. Aquí hay creyentes que Dios les ha hablado en profecía, que Dios les ha mostrado en un sueño, en una visión, lo que quiere hacer con ellos. Aquí hay creyentes que Dios les ha dado una palabra, pero la pregunta es, ¿por qué eso no se está manifestando? Porque eso no se hace una realidad. Porque eso, porque no hay nuevos ministerios, porque no hay porque no hay bautismo del Espíritu Santo, porque ya no hay lágrimas en la iglesia, porque ya no hay humillación, porque la iglesia de hoy, alabanza al Señor, no entiende el sacrificio que pagaron los del pasado para que usted y yo tengamos lo que tenemos. La iglesia de hoy no entiende que años atrás los creyentes vivían en las cavernícolas, vivían en las cuevas, vivían, aleluya, escondidos, porque eran muertos, eran crucificados, eran quemados. Los creyentes de la antigüedad eran puestos en el circo romano, los ponían de escarnio, los ponían de crítica, y esos creyentes vivían una vida santa, consagrada, entregada a Dios, porque yo sabía que ser cristiano era un precio alto que se pagaba con la vida. Pero la mayoría de los creyentes de hoy en día, nadie quiere despertarse. Si usted mira a los jóvenes, ellos no están dispuestos a orar 6 horas, 7 horas. Ellos no están dispuestos a que hacen una noche entera orando. Si usted mira a la mayoría de los líderes, ellos no quieren pagar un precio por el pueblo, por las almas, por aquellos que se le entregan. No, la mayoría de los líderes hoy en día quieren todo muerto, quieren todo hecho, quieren todo realizado. Pero la iglesia no funciona así. Aleluya. Es la oración suya y mía, es lo que hace que la mano de Dios se mueva. La oración, su clamor, su entrega, su humillación, es lo que hace que Dios se revele. No sé quién quiera que Dios se le revele, pero hoy Dios te dice: si tú de mañana
buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy, muy grande. Pero hoy el Señor también te dice: conviertas en ellos a ti y tú no a ellos. Saca de lo vil lo hermoso y serás como mi boca. Hermano José, venga, le entrego el micrófono. Yo siento que venga a hablar por este pueblo. Yo invito a los que están allá y sientan pasar. Yo invito a los que están allá y entienden que necesitan que Dios se revele. Hermanos, hay momentos que hay que parar tanta lanza y lengua y hay que volver al original de lo que es el cristianismo. Oh, gloria a Dios. Clama, iglesia, clama. Dios nos ha hablado. Oh, Dios ha hablado en esta noche, pueblo de Dios. Clama, clama por tu vida. Clama en esta noche. Clama por tu vida. Clama por tu vida. Rasga tu corazón en esta noche. Salga de la hipocresía. Salga de la mentira. Salga del sueño espiritual. Oh, clama. Clama por tu vida. Porque he visto tus caminos perfectos delante de mí. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tú nos has hablado esta noche. Hay una palabra del cielo esta noche. Toma tu decisión. Decídate esta noche. Decídate esta noche, iglesia. Oh, mi alma te alaba. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, rompa cadena, echa fuera a los demonios, toda atadura, toda maldición del diablo. Ahora se va toda maldición satánica que está en el corazón, todo endurecimiento contra la palabra, contra la santidad, contra el poder del Espíritu Santo. En esta noche glorifícate, en esta noche obra. Es una palabra, Dios mío, poderosa, que hemos recibido esta noche. Pidiera la iglesia está llorando, pidiera la iglesia está de rodillas, pidiendo misericordia, anunciando lo malo, anunciando lo oculto vergonzoso. Oh, mi alma te alaba. Pero en el corazón de muchos hay un rechazo a esta palabra, porque la gente quiere liviandad, la gente no quiere palabra como la que en esta noche hemos recibido. La gente quiere liviandad, la gente quiere liviandad. Cuando hay un mensaje como esto, se van criticando, se van murmurando, diciendo: es muy duro, no me agrada. Pero en esta noche pido misericordia, pido misericordia. Oh, poder de Dios en esta noche, rompe cadenas, ato al diablo, a todos los demonios, reprendo toda la fuerza del mal, desautorizo las tinieblas en esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Poder de Dios descienda, poder de Dios descienda, poder de Dios descienda. Yo acepto la palabra, así es hermosa, yo la recibo, es la verdad, es la verdad, es la verdad. El corazón del pueblo se ha apartado de ti, el corazón del pueblo está apartado, está toda la ociosidad, está todo el pecado, la avaricia del corazón. Mi alma alaba, oh, mi alma alaba, oh, mi alma glorifica la gloria de Dios en esta noche. Oh, mi alma glorifica al Dios de fuego, al Dios de poder. Mi alma te alaba. Oh, gloria a Dios. Que vienen los jóvenes, están llorando, pidiendo perdón, pidiendo misericordia por tanta ociosidad, por tanta decadencia espiritual. Oh, el celular los ha matado, el celular los ha destruido. Vuélvate a Dios en esta noche. Vuélvate a Dios, vuélvate, joven, vuélvate, iglesia, al Dios del cielo. Vuélvate, iglesia, a Dios poderoso. Vuélvate, iglesia, a clamar de nuevo. Levántate, levántate tú que duermes, levántate tú que duermes. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios en esta noche. Glorifícate, glorifícate. Pasa rompiendo cadenas, echando fuera del corazón toda ociosidad en el nombre de Jesús. Mi alma alaba.
Yo acepto la palabra, yo la recibo con amor. Ese mensaje lo necesitamos en este tiempo. Yo lo necesito. Yo amo esa palabra. Yo quiero esa palabra, Dios mío. Yo quiero que esa palabra se vuelva a predicar en los templos, se vuelva a anunciar. Dios de los cielos, Dios de los cielos. Esa generación de Dios, esa generación